Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. La clase de diabetes mellitus corresponde a la última clase de la unidad 2. Esta clase pues no va a ser evaluada, solamente es un ejemplo clínico de todas las alteraciones bioquímicas que ocurren para llegar a un cuadro patológico como es la diabetes mellitus. La palabra diabetes proviene del griego y significa compás. Se han enunciado en diferentes diccionarios la palabra diabetes que pues ofrecen la etimología de esta, indicando que procede del latín y que también puede significar sifón según la fuente latina. El término pues se refiere a un conjunto de enfermedades, o una enfermedad, más adelante vamos a ver la clasificación de esta, caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina, término clínico denominado poliuria, que empieza a usarse en el siglo I en el sentido etimológico de paso, aludiendo a paso de orina de la poliuria. Fue acuñado por primera vez por el médico griego Areteo de Capadocia, y la palabra mellitus viene de miel y se agregó por primera vez en 1675 por Thomas Wills, cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía un sabor dulce debido a que la glucosa se elimina a través de la orina, y es una de las características clínicas de esta enfermedad. Entonces, la diabetes mellitus o diabetes sacarina, que era otro nombre con el cual era conocido, se refiere a un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, caracterizándose por un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Término clínico: hiperglicemia. Lo que hemos observado a lo largo de las clases de la unidad 1, consumimos el azúcar a través de la dieta, llegan los carbohidratos en el estómago, llegan al intestino, en el intestino ya por transportadores facilitados pasan al torrente sanguíneo y la glucosa se distribuye en todos los tejidos. Sin embargo, existe un control hormonal que mantiene los niveles de glicemia en niveles normales, entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, cuando hay una desregulación de este control, se producen cada una de las enfermedades que constituyen el cuadro clínico de diabetes mellitus. Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la hormona insulina que hablábamos anteriormente, que es la que controla hormonalmente todo este proceso metabólico, secretada por las células beta pancreáticas, o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, lo que repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La insulina es la que juega el papel principal de esto. Entonces, basado en esto, tenemos dos tipos o causas de diabetes. Por un problema en la producción de insulina o por un problema en la acción de esta. Es decir, hay suficiente cantidad de insulina, pero no se puede introducir la glucosa al interior de la célula para poder ser utilizada por las diferentes vías metabólicas y ser llevadas a el ciclo de el ácido cítrico, glucólisis, entre otras, y así producir energía. Varios procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes y se le confieren un carácter autoinmune, hereditario y de resistencia del cuerpo a la acción de la insulina, como es el caso que hablábamos anteriormente de la diabetes mellitus tipo 1. Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la Organización Mundial de la Salud, en la que reconoce tres tipos de diabetes: la tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de Diabetes desde 1997. Según esta comisión,
Los diferentes tipos de diabetes se clasifican en 4 grupos: tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes, dentro de los cuales pues vamos a tener enfermedades del páncreas exógeno, endocrinopatías inducidas por fármacos, infecciosas, entre otras. La diabetes mellitus tipo 1 es llamada también diabetes autoinmune, conocida también como diabetes mellitus no insulino dependiente, o de comienzo juvenil. Este tipo pues corresponde, es lo que mencionábamos anteriormente, a la llamada diabetes insulino dependiente o diabetes desde comienzo juvenil. Se presenta principalmente en individuos jóvenes, aunque suele aparecer en cualquier etapa de la vida, y se caracteriza por la nula producción de insulina debido a la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans, que son del páncreas, ¿verdad?, mediadas por linfocitos T. ¿Qué es lo que pasa aquí? El cuerpo ataca a los propios órganos del cuerpo, produciendo una destrucción de estas células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans. Y de esta forma, al ser destruidos los productores de insulina, disminuye también la secreción de esta y por lo tanto se da el cuadro clínico de la hiperglicemia. La diabetes mellitus tipo 1 se clasifica en casos autoinmunes, que es la forma más común. Sin embargo, se han hecho diferentes estudios para determinar la causa en sí de la diabetes mellitus tipo 1, pero existen casos esporádicos en donde no se ha identificado una causa en específico. O sea, se ven que los islotes pancreáticos están en cantidades normales, en que se observan en condiciones normales. Sin embargo, no hay buena producción de insulina. Entonces, estos casos se han denominado idiopáticos. Aquí pues observamos el páncreas y observamos las diferentes células beta pancreáticas, que son las encargadas de la producción de la insulina hacia el torrente sanguíneo. El proceso de desarrollo de la diabetes tipo 1 es gradual, pudiendo ser necesario varios años antes de que se manifieste clínicamente. De todos los tipos de diabetes mellitus, la diabetes tipo 1 es la que se presenta exclusivamente en niños. Y pues, debido a que no hay suficiente producción de insulina, lo que se hace es, para tratarla, añadir un esquema de insulina al paciente con el objetivo de normalizar sus valores de glucosa sanguínea. La enfermedad se desarrolla por el ataque del sistema inmune contra las propias células del beta pancreáticas encargadas de producir insulina, y pues en este proceso existen varias etapas, desde etapas iniciales en donde no se da ninguna manifestación clínica hasta que ya debutan, y que generalmente debutan complicándose con una cetoacidosis diabética. Eso es lo que vamos a ver más adelante como complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, para que ocurra todo este proceso, primero pues debe existir una susceptibilidad o una predisposición genética en la que puede haber implicados varios genes. También pues es necesario que ocurra un factor desencadenante ambiental, ya sea una infección viral, un factor estresante, la exposición a diferentes toxinas, etcétera, tras el cual pues aparece el proceso inmunológico frente a las propias células beta que son destruidas. Esta reacción inmunológica pues está mediada con anticuerpos, dijimos anteriormente, mediadas por linfocitos T, denominada pues reacción humoral, y también está mediada por diferentes células, como la reacción celular, ¿verdad?, que eran los linfocitos T que habíamos mencionado anteriormente. Siempre que se da una reacción inmunológica, se da una reacción entre un antígeno y un anticuerpo, ¿verdad?, habiéndose detectado autoanticuerpos frente a proteínas presentes en la superficie de células beta, potencialmente implicando el desarrollo de la diabetes. Estos anticuerpos pueden ser detectados en el suero
de los pacientes meses y años antes del desarrollo de la enfermedad y se han convertido en marcadores de un estado anteriormente conocido como prediabetes. Actualmente, pues, el término prediabetes ya fue sacado del esquema de denominación oficial. Sin embargo, hay muchos que se forjaron a la antigua y que todavía mantienen el término prediabetes. Esos marcadores nos ayudan a determinar de forma anticipada el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, debido a que en nuestro país los recursos pues no estamos completamente adecuados en los hospitales, o son pruebas excesivamente caras, como los tamizajes, entre otros, la población salvadoreña no hace este tipo de estudios en sus hijos y que los pueden llevar a detectar de forma temprana el desarrollo de la enfermedad y no necesariamente cuando ya se esté complicando. La causa exacta de la diabetes mellitus tipo 1 pues al momento es desconocida. No se conoce por qué todavía el cuerpo reacciona ante sí mismo y por qué se ocurre exactamente en las células beta pancreáticas. La genética, los virus y los problemas autoinmunitarios también están involucrados. También puede estar asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero, pues, ingerimos los alimentos y los alimentos llegan al estómago y todo lo que consumimos, si se acuerdan, en la piel metabólicas, todo al final se puede convertir en glucosa. La glucosa pasa al intestino, ¿verdad? Y luego pasa al torrente sanguíneo y esto eleva los niveles de glucosa en sangre. Al aumentar los niveles de glucosa en sangre, el páncreas es estimulado para la secreción de insulina. Sin embargo, en este caso, como hay una destrucción de las células beta pancreáticas, no va a responder adecuadamente en la producción. Por lo tanto, la producción de insulina va a ser disminuida o va a ser nula. Entonces, los niveles de glucosa sanguínea van a encontrarse elevados y son los que van a ir poco a poco desencadenando el cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1 y en muchas ocasiones complicándose en como una cetoacidosis diabética. Aquí observamos otra imagen, ¿verdad? En donde se ve los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Cuando el nivel de glucosa disminuye, el término médico es hipoglicemia. Cuando se encuentra normal es normoglicemia y cuando se encuentra elevada es hiperglicémica. Entonces, cuando los niveles de glucosa están elevados, las incretinas estimulan a las beta pancreáticas para una liberación mayor de insulina, ¿verdad? Y esto hace de que la insulina haga efecto junto con la glucosa y aumente la captación de glucosa a nivel muscular. Y también puede haber una estimulación de las células alfa, que es donde se produce el glucagón, y de esta forma estimula al hígado para una disminución en la producción de glucosa hepática, ¿verdad? Menor gasto de glucosa también. Las manifestaciones clínicas se realizan en diferentes fases. La primera fase, denominada fase preclínica, incluye la etapa de predisposición genética y la etapa latente de la enfermedad. Es una fase muy rápida en el niño pequeño, ¿verdad? Generalmente, pues es raro ver un niño menor de 1 año debutando con diabetes. Generalmente lo hacen entre los 4 y los 6 años, en donde debutan por primera vez. O se hace un hallazgo incidental de hiperglicemia en un hemoglucotest o en una glucosa sérica, sospechando ya la enfermedad de diabetes mellitus tipo 1 y terminando o cerrando el diagnóstico con pruebas complementarias. Clínicamente, en esta fase preclínica, el paciente se presenta en buen estado general, mantiene su peso o puede referir un leve descenso, y si ha sido cuidadoso en el control de la talla del niño, se pueden registrar algunas alteraciones. Entonces, el problema principal de la diabetes mellitus tipo 1, habíamos dicho que era
una insulina insuficiente que dificulta la recepción de la glucosa y la introducción de esta hacia la célula para ser utilizada. En este periodo de fase preclínica, los valores de las glicemias y la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, son normales, haciéndose patológica después de sobrecargas. A medida que el niño va comiendo el desayuno, merienda, la prueba de tolerancia a la glucosa oral o endovenosa, entonces prácticamente a medida de que después de que ha sido sometido a una ingesta calórica, se presentan esos niveles excesivos de glucosa y de esa forma pues se detecta en la fase preclínica. El diagnóstico se hace al detectarse la presencia de anticuerpos humorales característicos en niños sometidos a estudio de pesquisaje de la enfermedad por antecedentes familiares de diabetes. Siempre con paciente con antecedente de diabetes mellitus en la familia, hay que pensar de que siempre podríamos desarrollar este tipo de enfermedades en nuestros niños. La segunda fase es la fase clínica. Aquí es donde ya inician los síntomas. Los síntomas clásicos están formados por una tríada, que son poliuria, que significa que el paciente va frecuentemente al baño a orinar o a hacer pipí, y es el síntoma más constante y el principal, el primero que se produce. Polidipsia, así como disminuye, así como va al baño de forma frecuente, también aumenta la necesidad del consumo de agua, aumenta la sed en el paciente. Y polifagia, la polifagia significa del que el paciente come mucho, o sea, el paciente come, le da más hambre, sin embargo no hay un aumento de peso, sino que va acompañado en muchas ocasiones por una disminución de este. Y puede estar asociado o no a otros síntomas como la pérdida de peso, que se sienta fatigado, trastornos emocionales, cambio en la conducta escolar, susceptibilidad a infecciones micóticas, o sea, hongos, entre otras. Si la enfermedad no se trata adecuadamente, en una fase posterior a esto se apreciarán las diferentes complicaciones de la diabetes, siendo para la diabetes mellitus tipo 1 la más frecuente la cetoacidosis diabética. Entonces, tenemos los diferentes síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus en general. Siempre se van a presentar con la tríada principal, polidipsia, poliuria, polifagia, junto con otros de los siguientes, el adelgazamiento y la fatiga. Aquí tenemos otro esquema, como es la irritabilidad, cansancio, el hambre extrema, que es la polifagia que hemos mencionado, visión borrosa, entre otras. Cuando no se diagnostica ni se inicia el tratamiento, la enfermedad puede agravarse y dar lugar a una cetoacidosis diabética, como mencionábamos anteriormente, donde aparece aliento a acetona, náuseas o vómito, porque se da la acumulación también de cuerpos cetónicos en el cuerpo. Y esta situación puede ser mortal si no se trata. Las complicaciones agudas y las que pueden causarle la muerte al paciente pediátrico son la cetoacidosis diabética, caracterizada por una acidez o acidemia sanguínea, un nivel de glucosa elevado y la presencia también de cuerpos cetónicos en orina o glucosa en la orina. Términos médicos: cetonuria y cetonemia. Y glucosuria, que es el último caso. El estado coma hiperosmolar, que es la segunda complicación de la diabetes mellitus tipo 1, pueden presentarse en ocasiones tras el aumento de la glicemia, la colocación rápida e inadecuada de insulina. Puede presentarse una hipoglicemia y también una gastroparesis. La cetoacidosis diabética
se presenta con los signos típicos de la diabetes, como la poliuria, polidipsia y polifagia, pero que también se acompañan de malestar general, debilidad, astenia, adinamia, desorientación, sopor, vómitos, dolor abdominal, náuseas, respiración de Kussmaul, que son respiraciones rápidas y profundas, y lo que dijimos anteriormente y es característico, el aliento olor a acetona o aliento cetónico. Y los hallazgos del laboratorio indican principalmente hiperglicemia, aumento del pH sanguíneo. Al realizar el examen de orina se aprecian los cuerpos cetónicos, que se utilizan para confirmar el diagnóstico y para clasificar la cetocidosis diabética, porque esta se clasifica en 3 tipos, en leve, moderada y grave, y esta va acompañada de deshidratación y también de complicaciones asociadas a esta. Muchas veces la presentación de la cetocidosis puede ser un poco engorrosa y ponerlo a pensar a uno sobre qué es lo que el paciente presenta. Por ejemplo, a veces inician con un cuadro de vómitos, dolor abdominal, náuseas, y uno piensa en un abdomen agudo, algo que necesite una cirugía como un apéndice, pero cuando se toman los niveles de glicemia no salen altos. Entonces la deshidratación conlleva una irritación peritoneal, produce el dolor abdominal y me da un cuadro similar a un abdomen agudo. Y lo que me hace diferenciarlo principalmente es la toma de glucosa sérica o la toma de una glucosa capilar por medio de un hemoglucotest. El estado hiperosmolar, si la cetocidosis diabética era grave y podía llevar a la muerte del paciente, un cambio en la osmolaridad sanguínea, eso puede producir una muerte más rápida. Es la manifestación más severa de la diabetes no insulino dependiente o diabetes mellitus tipo 1 y se caracteriza por el déficit relativo de insulina y la resistencia a la insulina que origina una hiperglicemia importante, diuresis osmótica, deshidratación y una situación de hiperosmolaridad secundaria. Es una situación que puede darse también en la diabetes insulino dependiente cuando hay una cantidad suficiente de insulina para evitar cetosis, pero no para controlar la glicemia. O sea, aunque es la complicación más severa de la diabetes mellitus tipo 1 o insulina dependiente, también puede presentarse como una complicación de la diabetes mellitus tipo 2, como compensación de la acumulación de cuerpos cetónicos en el cuerpo. El segundo tipo de diabetes mellitus es la diabetes mellitus tipo 2. Anteriormente, pues, esta era llamada diabetes del adulto o diabetes relacionada con la obesidad, porque en la mayoría de los casos, los pacientes que presentaban esta enfermedad eran pacientes obesos y representa entre el 90 al 95% de todos los casos de diabetes. A diferencia del diabetes mellitus tipo 1, que solamente son un 4%, esta es la diabetes mellitus tipo 2, la mayoría de los casos de diabetes. Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico cuyo rasgo principal es el déficit relativo de la producción de insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos. Entonces, este cuadro es llamado principalmente resistencia a la insulina. Esto quiere decir, pues, que los receptores de las células que se encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la propia célula están dañados. En la diabetes mellitus se destruyen los islotes betapancreáticos y por lo tanto no hay producción de insulina. En la tipo 1. En la tipo 2 hay islotes pancreáticos. Hay capacidad de producir insulina, pero se produce en menor cantidad o no es utilizada a nivel de los receptores por una resistencia a esto. Y así es como se origina la enfermedad. Aquí pues observamos nuevamente el mismo cuadro del cuadro anterior de la diabetes mellitus tipo 1. Funciona igual en sí, independientemente del origen
lo que media todo el cuadro clínico es la hiperglicemia. Lo único diferente es la edad en la que se presentan y la integridad o no de las células beta-pancreáticas. Los signos y síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus tipo 2, a la cabeza, pues la triada característica poliuria, polidipsia y polifagia. Hay pérdida de peso a pesar de que el paciente come mucho, a pesar de la polifagia. El paciente se siente fatigado o cansado e incluso cambios en la agudeza visual. Las complicaciones crónicas pues corresponden principalmente neuropatías, polineuropatías. Quiere decir que hay afectación del tejido nervioso, tanto central como periférico, pero es más frecuente la afectación del tejido nervioso periférico. Es por eso de que el paciente diabético tipo 2, que no es controlado, se queja frecuentemente de una sensación de ardor o de quemazón en los pies, principalmente, o en las manos, que clínicamente se conoce como neuropatía diabética. Esto pues es secundario al daño que produce la glucosa elevada a nivel de los nervios periféricos, y pues para tratarla principalmente se utilizan dos cosas. Se utiliza la gabapentina, que es un neurotransmisor y disminuye el dolor neuropático producido por el daño nervioso, y también el control adecuado de los niveles de glucosa en sangre. Así pues, los niveles de glucosa elevados pueden dañarme el riñón y causarme una nefropatía, pueden dañarme el ojito, causándome una retinopatía. Como hay una pérdida de sensibilidad debido a la afectación del tejido nervioso, en muchas ocasiones los pacientes diabéticos se producen un daño a nivel del pie, y como estos a veces la sensibilidad disminuye, se realiza una úlcera y esta después se infecta, y como el paciente no siente, no se la ve, y así va progresando la enfermedad del pie diabético. También afectan los vasos sanguíneos produciendo una micro y una macroangiopatía, esteatosis hepática con afectación del hígado, y pueden asociarse también a enfermedades cardíacas y a presentar hipertensión arterial y predisponer al paciente a padecer un síndrome metabólico. Aquí observamos los daños que producen la hiperglicemia en la diabetes mellitus tipo 2, tanto a nivel macrovascular como a nivel microvascular. Dentro de lo macrovascular podemos un paciente de diabetes mellitus tipo 2 está predispuesto a padecer un accidente vascular cerebral, un infarto al miocardio, enfermedad vascular periférica o el pie diabético. Y a microvascular, una retinopatía diabética, una nefropatía, neuropatía que ya mencionábamos anteriormente, y el pie diabético. El tercer tipo de diabetes mellitus es la diabetes gestacional, que ocurre principalmente, ¿verdad?, como dice su nombre, en el embarazo. Es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, donde muchas veces es transitoria, y la propia cura de esta pues es el parto. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de estas en donde después de padecer diabetes durante el embarazo también la desarrollan posterior al parto, o continúa la enfermedad posterior al parto. Debuta entre las 24 y las 28 semanas de embarazo. En ocasiones puede persistir después del parto y se asocia a un incremento de trastornos de la madre, como la hipertensión, que es la presión arterial elevada, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias, parto prematuro y cesárea. Y pues puede estar asociada a daños graves al bebé, puede ocasionar la muerte del feto o puede ocasionar la macrosomía, que es lo que mencionábamos en la segunda clase, que eran bebés que pesaban arriba de 4.000 gramos y que, como habían estado frecuentemente acoplados
o adaptados a niveles de glucosa elevadas, también había niveles de insulina elevadas. Una de las complicaciones principales de los niños macrosómicos era la hipoglicemia en las primeras horas posteriores al nacimiento. Y esto se debe pues a que se estimula su páncreas y secreta abundante insulina que contribuye a incrementar su desarrollo. Por esa razón estos niños nacen de gran tamaño. Este es una esquematización de la diabetes gestacional, en donde los niveles altos de glucosa en la madre le proporcionan glucosa adicional al bebé y hace que éste aumente de peso y por lo tanto pues aumente de tamaño. Y también existen otros tipos de diabetes mellitus, como la diabetes tipo 3A, que es un defecto genético de las células beta, 3B, resistencia a la insulina determinada genéticamente, 3C, enfermedades del páncreas, 3D, causados por defectos hormonales, 3E, causado por compuestos químicos o fármacos. Y eso era lo que íbamos a hablar en general de la diabetes mellitus. Importante, pues recordemos la desregulación del sistema hormonal, de la producción de una sola hormona, me puede producir una alteración en todo el metabolismo, tanto de los carbohidratos, lípidos y proteínas, y eso causarme repercusiones clínicas en el paciente que incluso pueden llevar a la muerte de este. El día jueves ya tenemos nuestro primer examen modular. Pedirles, lean las clases, lean las páginas del libro que se les ha proporcionado. El examen viene principalmente del libro, no se va a evaluar nada de lo que no se haya visto en clase. Recuerden las rutas del metabolismo, los conceptos principales de glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogénesis, la producción de ATP en los diferentes ciclos. Las preguntas son variadas, viene un caso clínico, así que les pido por favor de que lean los casos clínicos de las primeras unidades para que no vayan a salir mal. El examen consta de 35 preguntas. Una pregunta equivale a 5 puntos, así que a estudiarlos y pues espero que salgan bien. Cualquier cosa estoy a la orden, me pueden escribir, cualquier duda pues en lo que podemos solventar con mucho gusto. Pasen buena tarde.